Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 46. Escipión en África. Durante toda esta temporada hemos estado siguiendo la Segunda Guerra Púnica. Desde el resurgir de Cartago tras la Primera Guerra, la conquista de Hispania iniciada por Amílcar Barca, continuada por su yerno Asdrúbal el Bello y más tarde por su hijo, Aníbal Barca. Vimos cómo en el año 218 a.C., tras el ataque de Aníbal a Sagunto, una comisión de senadores romanos encabezada por Quinto Fabio Máximo declaró la guerra a Cartago, y cómo desde entonces Aníbal llevó la iniciativa en toda la guerra. En primer lugar, trasladó su enorme ejército a Italia, atravesando heroicamente los Alpes y trastocando todos los planes romanos, para más tarde destrozar a las legiones una y otra vez con su maestría táctica y estratégica en la guerra. Todo esto llegó a su culmen en el año 216 a.C., en la batalla de Cannae, donde Aníbal mató más romanos de los que se habían matado nunca en ninguna batalla, y con ello consiguió la alianza de muchos pueblos italianos, convencidos de que la caída de Roma era inminente. Pero para sorpresa de todos, Roma rehusó rendirse y continuaron combatiendo. Empleando con éxito las tácticas fabianas, fueron recuperando terreno y ciudades, evitando combatir allá donde iba Aníbal, pero guerreando ferozmente cuando éste desaparecía. Poco a poco, Roma fue recuperando territorio en Italia, y paralelamente, un joven oficial llamado Publio Cornelio Escipión fue capaz de expulsar a los cartagineses de Hispania, quitándoles unas de sus mayores fuentes de riqueza y suministros, y liberando también muchas tropas para enfrentarse a Aníbal. De vuelta en Roma, Escipión se hizo con el consulado y propuso un audaz plan al Senado. La única manera de deshacerse de Aníbal sería atacar directamente el corazón de Cartago. Solo desembarcando en África podrían conseguir que los asustados sufetes de la ciudad enemiga convocaran a Aníbal para la defensa. Sin embargo, su audaz plan encontró oposición en el Senado. El viejo Quinto Fabio Máximo prefería optar por la prudencia y no vaciar Italia de tropas mientras Aníbal siguiese amenazándolos. Finalmente, como vimos en el capítulo anterior, Fabio y Escipión llegaron a un acuerdo. Escipión podría intentar su plan de atacar África, pero solamente con legiones de voluntarios y con las tropas desterradas en Sicilia por haber sido cobardes durante las derrotas contra Aníbal. Bajo estas circunstancias, Escipión pasó todo su año de consulado entrenando y disciplinando las tropas de las que disponía, y en cuanto fue renovado como procónsul por el Senado, se lanzó a ejecutar su plan. Lamentablemente, y al contrario que nosotros, Quinto Fabio Máximo nunca supo el desenlace de la guerra, puesto que falleció en el año 203 a.C. Antes de eso, en el verano del 204 a.C., Publio Cornelio Escipión embarcó a sus 30.000 tropas rumbo a África. Tras sortear varias tormentas que los desviaron de su rumbo, el ejército romano desembarcó cerca de Útica, una ciudad al norte de Cartago. Con provisiones suficientes para 45 días, Escipión organizó un campamento defensivo y rechazó fácilmente a pequeños grupos de defensores cartagineses que aparecieron. Y es que, aunque Escipión llevaba casi un año y medio preparando las tropas para desembarcar en África, en Cartago nunca se habían planteado un desembarco de Roma como algo posible, y no existía por su parte ninguna preparación. La flota cartaginesa no estaba en condiciones de enfrentarse a la romana, y por tanto no podían cortarle los suministros al ejército de Escipión. Y solamente cuando los romanos desembarcaron, se le encargó a Asdrúbal Giscón comenzar a preparar las defensas en África. Además, con el desembarco de los romanos en África, Masinisa, que estaba perdiendo la guerra civil numídica contra su rival Sífax, cabalgó con su ejército de 200 jinetes para reunirse con Escipión, con el que había acordado una alianza hacía unos pocos años. Estos nuevos refuerzos compensaron algo con lo que los romanos siempre habían estado en desventaja contra Cartago. Ahora, Escipión poseía una caballería capaz, competente y numerosa, y pronto pudo ponerla a prueba contra una pequeña guarnición cartaginesa, que fue completamente arrasada por la alianza de númidas y romanos. Una vez puesta a prueba la nueva combinación de tropas, Escipión se movió hacia su primer objetivo de mayor envergadura, la ciudad de Útica.
Conquistar esta ciudad daría a los romanos un verdadero centro de operaciones y una base fortificada apenas 40 kilómetros al noroeste de Cartago. Escipión hizo construir maquinaria de asedio y atacó la ciudad por mar y por tierra simultáneamente. Sin embargo, los defensores plantaron cara a los invasores tras sus murallas y resistieron los embates de los romanos durante 40 días, dando tiempo a Asdrúbal Giscón y Sífax a finalmente reunir su ejército y movilizarlo contra los romanos. Asdrúbal Giscón había reunido 30.000 soldados de infantería y 3.000 jinetes, mientras que Sífax acudía con 50.000 soldados y 10.000 jinetes, más de 90.000 tropas con las que oponerse a los romanos. Fuentes modernas rebajan esta cifra a tan solo 54.000 tropas en total. Aún así, superaban con creces las fuerzas romanas. Ante estas circunstancias, Publio Cornelio Escipión se vio obligado a retirarse de su campamento, dejando Útica sin conquistar. Ambos líderes, Sífax y Asdrúbal Giscón, plantaron sus campamentos a corta distancia del de Escipión, pero ninguno de los dos bandos inició las hostilidades. El propio Asdrúbal había sufrido en sus propias carnes la maestría militar de Escipión, y no le convenía tomar demasiados riesgos. De igual manera, Escipión no deseaba enfrentarse a un ejército 2 veces superior al suyo en un territorio desconocido, por lo que decidió recurrir a la diplomacia. En una primera instancia, Escipión intentó convencer a Sífax de volver a pasarse al bando de los romanos. Al fin y al cabo, Sífax ya había apoyado a Roma con anterioridad, y solo había cambiado de bando cuando le fue prometida Sofonisba, la hija del propio Asdrúbal Giscón. Pero Escipión sabía que los númidas eran muy dados a cansarse prontamente de sus esposas y querer constantemente cambios en ellas. No era descabellado pensar que Sífax podía cambiar su alianza de nuevo. Sin embargo, Sífax se negó a traicionar a sus nuevos aliados, aunque eso sí, se ofreció a mediar entre cartagineses y romanos para obtener algún tipo de acuerdo y lograr la paz. Escipión, todavía indeciso y sin querer arriesgarse a una batalla campal, aceptó y comenzaron las negociaciones. La propuesta de base de Sífax era sencilla. Los romanos se retirarían de África y los cartagineses, incluido Aníbal, se retirarían de Italia, y cada bando conservaría el territorio que en ese momento estuviera bajo su control, por lo que de esta manera Roma conservaría Hispania. Un tratado de paz favorable a los romanos en términos territoriales, pero quedaba por negociar el asunto de las reparaciones de guerra que ambos bandos demandarían. Durante semanas, embajadas fueron y vinieron entre los campamentos númida, cartaginés y romano, y cada vez pasaban más tiempo negociando. Escipión, audaz como siempre, no dudó en camuflar a algunos de sus oficiales disfrazados de esclavos entre las comitivas, y estos volvieron con valiosísima información. Por ejemplo, que los campamentos enemigos se habían construido, sobre todo, con cañas y hojarasca, que ciertas rutas de entrada estaban más vigiladas que otras, y dónde se encontraba cada cosa en los campamentos. La intención de Escipión nunca fue aceptar un tratado de paz, pero puso mucho interés en las negociaciones, y durante todo el invierno se fueron acercando posturas hasta que todo el mundo prácticamente daba por hecho que se iba a llevar un acuerdo que pusiera fin a la guerra. Por lo tanto, poco a poco, los ejércitos enemigos fueron rebajando su vigilancia, teniendo claro que la guerra acabaría con la llegada de la primavera. Entonces, una noche, las legiones romanas salieron de su campamento en 2 columnas, dirigiéndose a ambos campamentos enemigos. En primer lugar, prendieron fuego a las tiendas del campamento númida, que se quemaron rápidamente, y el fuego se extendió por un campamento hecho principalmente de cañas y hojas secas. En el caos que sobrevino, los númidas, inconscientes del ataque y pensando que era un fuego fortuito, salieron desbocados a intentar apagar las llamas, mientras que eran aniquilados por los preparados legionarios romanos. De igual manera, en el campamento cartaginés, muchos pensaron que se trataba de un fuego accidental y salieron a prestar ayuda a sus aliados. Una salida rápida, sin armas ni armaduras, que fue frustrada por la emboscada romana del camino, plenamente preparada para la batalla. Tras la matanza inicial, otras tropas romanas prendieron también fuego al campamento cartaginés, donde nadie estaba preparado para responder al ataque enemigo. Númidas y cartagineses huyeron en todas direcciones y la caballería númida de Masinisa acabó con la mayoría de los supervivientes.
fue una debacle completa para Asdrúbal Giscón, que apenas pudo huir con unos pocos jinetes. Con la mitad de efectivos, Publio Cornelio Escipión había destrozado completamente a un ejército cartaginés en África. Por primera vez, Roma comenzaba a devolver los golpes sufridos al principio de la Segunda Guerra Púnica. Tras la batalla, los romanos reanudaron el asedio de Útica, mientras que los cartagineses buscaron reagruparse en las llanuras del sur, donde reclutaron nuevos ejércitos entre su población y contrataron nuevos mercenarios para luchar por ellos. En total, fueron capaces de reunir hasta 30.000 soldados en un relativamente corto periodo de tiempo, por lo que al enterarse Escipión, decidió tomar medidas. Dejó en Útica una parte de su ejército continuando el asedio, mientras que se dirigió al sur con 20.000 tropas a enfrentarse de nuevo y por segunda vez en el año a los cartagineses. Publio Cornelio Escipión estaba de nuevo superado en número, pero esta vez la calidad de las tropas difería. Por un lado, esta vez el ejército romano contaba con su propia caballería númida de la mano de Masinisa, capaz de contrarrestar a la caballería númida de Sífax. Por otro lado, una gran parte del ejército cartaginés la componían nuevos reclutas, sin apenas experiencia en batalla. Ellos no podían compararse a los curtidos legionarios romanos tras 15 años de guerra. En realidad, las mejores tropas del bando cartaginés eran los mercenarios celtíberos que acababan de reclutar. El enfrentamiento tuvo lugar en las llanuras del Bragadas, donde los romanos habían sufrido su primera gran derrota en tierra africana durante la Primera Guerra Púnica. La batalla comenzó con un choque de las caballerías, y por primera vez en ambas guerras púnicas, el bando romano, gracias al apoyo de Masinisa y su caballería númida, pudo imponerse y poner en retirada a la caballería cartaginesa. Viendo huir a su propia caballería, los reclutas cartagineses también pusieron pies en polvorosa, dejando solos en el campo de batalla a los mercenarios celtíberos, que probablemente no sabían dónde podrían huir. Las legiones romanas rodearon a los celtíberos y mataron hasta el último hombre. 4.000 soldados menos luchando para el enemigo y un sacrificio que dio tiempo a Asdrúbal Giscón y Sífax para escapar. Esta es la última vez que se menciona el nombre de Asdrúbal Giscón en los libros de historia. Probablemente fue ejecutado en Cartago por sus fracasos militares. Ahora, de los 3 generales cartagineses que habían dominado Hispania y derrotado a los hermanos Escipiones, todos estaban ya muertos. Asdrúbal Barca ya había muerto en el año 207 a.C., tras haber cruzado los Alpes emulando a su hermano, pero siendo incapaz de cruzar Italia para reunirse con él. Magón Barca también murió en el año 203 a.C., intentando una invasión a Italia desde el sur de los Alpes, como vimos hace unos cuantos episodios. Por último, Asdrúbal Giscón debió morir entre el 203 y el 202 a.C., ejecutado tras sus fracasos contra Roma. ¿Podría ahora considerar Publio Cornelio Escipión vengados a su padre y a su tío? En cualquier caso, solo quedaba un gran general cartaginés vivo. Por desgracia para los romanos, Aníbal Barca era uno de los mejores generales de la historia. De todas formas, Escipión no conocía aún ni la derrota de Magón Barca ni la ejecución de Asdrúbal Giscón. Él seguía en África, liderando la guerra, y no se iba a quedar de brazos cruzados. Publio Cornelio Escipión decidió dividir su ejército. La mitad de sus tropas, lideradas por su siempre segundo al mando Cayo Lelio, y todas las fuerzas de Masinisa, continuaron al este, persiguiendo al rey Sífax por Numidia. Entretanto, Escipión permaneció con el resto de su ejército en el asedio a Útica. Mientras esperaba la rendición de la ciudad, Escipión fue garantizándose el apoyo de los pueblos circundantes. De hecho, muchos libios estaban siendo exprimidos e impuestos por los cartagineses, y tras ver a los romanos vencerlos en su propio terreno con tanta facilidad, no dudaban en rendirse ante el ejército de Escipión. Eventualmente, Cayo Lelio y Masinisa dieron alcance a Sífax cerca de Circa, la capital de Numidia. Tras una dura batalla, los romanos se impusieron, Sífax fue capturado y toda Numidia se rindió ante Masinisa. El valioso aliado que había valido grandes victorias en los cartagineses, ahora era un aliado de Roma. Algunos os preguntaréis qué ocurrió con Sofonisba, la hija de Asdrúbal Giscón, que había estado prometida con Masinisa para al final casarse con Sífax. Al ver a Masinisa, Sofonisba se lanzó a sus pies suplicando piedad, implorando no ser entregada a los romanos.
ella decía, solo había hecho lo que se le había impuesto. En un acto impulsivo, Masinisa la perdonó y se casó con ella en ese mismo instante, reclamando para sí lo que le había sido prometido. Sin embargo, este acto no fue bien visto por los romanos. Los númidas ya habían cambiado de bando bastantes veces y no era fiable un aliado cuyo rey tuviera lazos de parentesco con un importante general púnico. Escipión reprendió a Masinisa y le exigió que entregara a su ahora esposa como prisionera a Roma. Ante esta exigencia, Masinisa envió a su mujer una copa de veneno, permitiendo a ésta suicidarse antes de ser entregada a los romanos. Sin embargo, el gesto fue suficiente para Escipión, que proclamó a Masinisa rey de Numidia y aliado de Roma, y le permitió partir para terminar de asegurar su reino. Entretanto, sin apoyos, la ciudad de Útica cayó frente a los romanos, y finalmente Publio Cornelio Escipión pudo dirigirse directamente al corazón de Cartago. Estableció su base a apenas unos kilómetros de la capital cartaginesa, sobre la moderna Tunisia, y cortó todas las comunicaciones y líneas de aprovisionamiento de la ciudad. En esos momentos, en el Senado cartaginés se producía un gran debate. Durante la mayor parte de la guerra, la facción bárcida había prevalecido en Cartago. Fue Amílcar Barca el que enriqueció las arcas del Estado, y su hijo Aníbal no había traído más que victorias. Sin embargo, en los últimos años resultaba más difícil alinearse con esta facción. Finalmente, tras 2 grandes derrotas en África, prevaleció la facción antibélica que buscaba el fin de la guerra y la paz con Roma. Se estableció una delegación de senadores que acudieron al campamento romano y literalmente se arrojaron a los pies de Escipión, pidiendo clemencia con su ciudad y culpando de todo a Aníbal. De nuevo se establecieron comunicaciones de paz con un tratado de rendición sumamente beneficioso para Roma. A todo lo que se había negociado previamente se añadieron las Islas Baleares y, por supuesto, una suculenta indemnización a los romanos en concepto de reparaciones de guerra. Sin embargo, las negociaciones se rompieron de nuevo cuando Escipión tuvo noticias de que Aníbal y su ejército habían desembarcado en África. Por fin, tras 16 años continuados de guerra, Aníbal había abandonado la península itálica. Roma recuperaba su control. Sin embargo, ahora Escipión se encontraba en territorio desconocido, a punto de enfrentarse al mayor enemigo de Roma de todos los tiempos. En el próximo capítulo, veremos la conclusión de la Segunda Guerra Púnica. En Zama, los 2 mejores generales de la época, Aníbal y Escipión, se enfrentarán en una batalla que decidirá el futuro de sus pueblos.